estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Hay tres características que quiero que veamos. La primera, eran de cuna sacerdotal. Es como cuando nosotros, bueno, no tan así, pero como cuando, oye, ¿y desde cuándo eres cristiano? No, de cuna cristiana. ¿Qué significa eso? De cuna cristiana, la cuna se llamaba cristiana. Ellos, sus antepasados, venían con esa descendencia de ser ministros, de ser sacerdotes, ambos, de la clase de Abías, una de las 24 divisiones de los sacerdotes. Y todo esto viene en Crónicas. La verdad es que honestamente no es tan divertido leer que si las 4 divisiones, por qué se hicieron, qué hacían, pero viene en Crónicas 24, ahí lo pueden ver. Un sacerdote judío, dice aquí, un sacerdote llamado Zacarías. ¿Qué es un sacerdote? Bueno, un sacerdote era la persona que laboraba en el templo, en el mantenimiento, en estar compartiendo la palabra. Eso es lo que hacía un sacerdote, era servir y además de servir, dirigía los servicios de adoración. Digámosle que hoy le podríamos llamar, es como si fuera un pastor, por decirlo de alguna forma. Y ojo, no era el sumo sacerdote, era el sacerdote. Son roles diferentes. Y este sacerdote preparaba cosas, hacía mantenimiento y 2 veces al año tenía que dejar sus funciones locales para ir y apoyar en el templo. Y es parte de lo que ahorita vamos a leer. Dejaba de hacer todo lo que estaba haciendo, dejaba de ayudar en su localidad, en el lugar en donde él estaba, y es como si hoy mandaran llamar a Fer y le dijeran, ¿qué crees? Ahora te toca venir a, ¿dónde está Raúl? A Mallorca. Y entonces se reunían y ahí estaban, porque le tocaba estar en un templo. Y ellos venían de una familia sacerdotal, y es interesante. Hoy la verdad es que nos vamos perdiendo de repente, a veces no nos acordamos o no sabemos de quiénes fueron nuestros abuelos. Yo no supe de mi abuelo paterno hasta hace un par de años. Yo no sabía que tenía abuelo paterno. Bueno, de hecho, pues, no lo tuve, ¿no? No estuvo. Y cuando me dijeron así como que, órale, pues, está padre. A veces nosotros no sabemos, pero para los judíos y para ese tiempo era muy importante saber tu descendencia. Y dice el versículo 6, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Zacarías y Elizabeth, su esposa, eran justos delante de Dios, no de los hombres. Oye, Abel, ¿por qué dices que eran justos delante de Dios y no de los hombres? Porque aquí lo dice. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos. Creían ellos en la ley. No solamente creían en la ley, sabían que era recta, sabían que era cierta, pero también sabían ellos que al final eran humanos, que tenían que guardarla lo más que pudieran, pero que no iban a ser perfectos. Sabían de su necesidad de Dios. No servían por emoción, no servían solamente porque, pues ni modo, hoy me toca estar en la alabanza, pues bueno, oye, es que, si estuviéramos en esta época, oye, es que estoy muy cansado, no voy a ir. Oye, es que, no quiero decir más cosas porque se me van a echar encima al rato. Servían porque realmente estaban enamorados de Dios. Servían porque entendían que había un propósito. No era una emoción de, y ahora me toca dirigir la alabanza, ahora sí estoy bien emocionado y voy a ir. Lo hacían por convicción. Su obediencia era de corazón y entonces Dios les llamaba a ellos justos, eran justos delante de Dios. Y dice otra palabra que me gustó mucho, irreprensibles.
no significa que fueran intachables. Cuando yo pensé irreprensible dije, no, pues, ningún pecado, ¿no? Era perfecto. No, no significa eso. Significa que eran fieles y sinceros a guardar los mandamientos de Dios. ¿Se equivocaban? Sí, sí se equivocaban, pero seguían guardando el mandamiento, seguían guardando el mandamiento. Ahora, ¿pecaban? Sí, pecaban, al final eran humanos. Cuando estaba leyendo esta parte de que eran justos, me acordé de que en la Biblia había alguien más de que hablaron que era justo. ¿De quién? ¿De quién? ¿Quién dijo? ¿Joel? No, Joel no. Sin miedo, pues si se equivocan. No. Job. Cuando Dios lo presume, ¿se acuerdan? Cuando Dios lo presume con el diablo, con Satanás. Dice, ¿has visto que mi siervo Job es perfecto y recto, temeroso y apartado del mal? ¿Te has fijado que él es una persona justa? Y entonces, aunque aquí no dice tal cual, y Dios dijo de ellos, pero ambos eran justos delante de Dios, está escrito. Ellos fueron declarados justos por gracia a través de la fe de la promesa del nuevo pacto que sería ratificada en la muerte de Cristo. Ellos eran justos, ellos eran fieles, ellos cuidaban su andar, no por los hombres. Ellos cuidaban su andar porque sabían qué estaban haciendo, quiénes eran, de dónde venían y hacia dónde iban. Y entonces recordaba también una de las preguntas que a veces cuando el pastor me manda a llamar, que siempre es porque me porté bien, me pregunta dos cosas. No se las debería de decir para que cuando los mande a llamar, pero para que la piensen. Te pregunta, ¿cómo estás? ¿Y tú qué respondes? Bien, tenemos salud, ya va a ser el mundial, estamos, ¿no? Y la siguiente cosa que te pregunta es, ¿y cómo está tu relación con Dios? Y ahí es donde, bien, está bien, tenemos salud. ¿Y qué es bien? ¿Qué es que tu relación esté bien? Ellos cuidaban su relación con Dios. Ellos eran justos. Pero había una tercera característica que tenían. Ellos tenían un problema, no tenían un hijo. Y entonces, cuando dice el pasaje, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas. 7, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Y noten que primero el pasaje dice, ambos eran justos, y después te dice que no tenían hijos. ¿Eso qué importa? Es que es la traducción. Claro que importa, y te voy a decir por qué. Porque en ese tiempo, en esa época, y para ellos, el no tener un hijo era una maldición. Y ni siquiera nos vamos a ir lejos. Hoy en día, si estás enfermo y estás en el hospital, es porque pecaste. Si no tienes trabajo, algo hiciste mal y por eso Dios no te está dando trabajo. No, es que estás bien enfermo. ¿Sabes qué? Estás en el hospital. Arrepiéntete de tus pecados. Hoy somos así. Si vemos que alguien ya no está aquí tocando, híjole, algo hizo, ya de seguro le encontraron la novia. Por eso es importante cómo la Biblia te lo va describiendo, cómo Juan lo va escribiendo. Eran justos, primero te dice eran justos y luego no tenían hijos. Dios los veía justos e irreprensibles, pero seguramente había muchas personas
que veían todo lo contrario. Y los veían como, mira, ahí van los que están pecando, ahí van los que, no, seguro son alzados. Como él sirve en el templo, pues seguro hasta se debe robar los diezmos. A veces hasta nosotros mismos lo pensamos, de nosotros mismos. Cuando no encuentras algo y dices, no manches, pero si ya estuve orando, ya estoy yendo al culto, llego temprano, entro a la oración los jueves, en Facebook comparto puras cosas de YouVersion que me salen ahí cristianas, ya no comparto memes y sigo sin encontrar trabajo, sigo estando enfermo. ¿Por qué? ¿Por qué a mí me tocó estar así? Nosotros mismos nos lo preguntamos. Y te voy a decir algo, siempre hay obstáculos. En la vida cristiana siempre hay obstáculos. Ella, Elizabeth, era una mujer estéril, señal de desgracia de Dios, y había muchas, y lo quiero decir con todo respeto, había muchas desgraciadas en la Biblia. No nada más ella. Estuvo también Saraí, estuvo Rebeca, estuvo Raquel, estuvo Ana. Había muchas desgraciadas. Muchas mujeres que no podían tener hijos. Pero además, Zacarías y su esposa, los dos, eran de edad avanzada. Ya estaban grandes. No sé qué edad tenían. Pero si te está diciendo que ya eran grandes, era como para que pienses que era imposible que pudieran tener hijos. Y dicen, en mi trabajo es como cuando se te juntan el hambre y las ganas de comer, pues así, o sea, era estéril y además ya estaban viejitos para pronto. Es complicado, no es sencillo. Es como cuando estás trabajando y estudiando, para que lo entendamos, y de repente estudias para tu universidad, para entrar a la universidad, y no te quedas y aparte te corren del trabajo. Así, fatal. Era una maldición. Los podían ver como, oye, ¿sabes qué? Están malditos porque no pueden tener hijos. Y a lo mejor nosotros no lo entendemos. Porque, pues tener hijos hoy es muy normal. Hoy si no tengo hijos tengo a mi perrijo y ya lo hicimos. No pasa nada. Bueno, yo por si las moscas dije, pues 3, ¿no? Para saber si sí o no, pues 3, ¿no? Y pues no tengo maldición, ya me di cuenta, ni Nati ni yo. Pero en verdad, antes era muy diferente ahora. Y dice algo que apunté aquí, que quiero que pongan atención. Tu problema no va a ser más grande que Dios. Tu problema no va a ser más grande que el propósito de Dios. Dios y su propósito no se detienen. Y ahorita vamos a ver por qué. Aquí terminan las 3 características y continúa diciendo, versículo 8. ¿Me ayudan a leerlo? Nada más el 8. 1, 2, 3. Otra vez. 1, 2, 3. Hasta ahí. Aconteció. La Nueva Versión Internacional dice, un día en que Zacarías, la Nueva Traducción Viviente, me gusta, y dice, cierto día. Te voy a decir algo. Nosotros, tú y yo, estamos súper acostumbrados a que Dios obre los domingos en el momento de alabanza, cuando estamos, y lo digo también con todo respeto, en el trance, y levanten sus manos y ora y pide y ve, y ahí pensamos que es cuando Dios obra, literal en el momento del trance.
O Dios obra cuando estás en el campamento, en la fogata, echando tu papel con todos tus pecados y dices, sí, y se van a quemar y ya no se va a acordar. Y ahí es donde Dios obra. Pero de lunes a viernes que vas a la escuela y que saludas a tus amigos y que te invitan al bar, o de lunes a viernes que tienes problemas con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa, y que ni siquiera le hablas, ahí Dios no obra, porque no es domingo. Estamos acostumbrados solamente a esperar que Dios obre aquí en la iglesia. Si hubo un culto en la semana o si hubo una reunión el sábado, pues ahí también puede obrar. Y es más, vamos a preparar el ambiente espiritual, pues échate una de adoración, pero de esas pegadoras, ¿no? De esas que llegan y empezamos a cantar, Santo, 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 Dios Todopoderoso, pero porque dices, tengo una necesidad, no porque quieras adorarlo, porque estamos esperando, oye, pues hoy es domingo, hoy es el día que Dios me habla, no me habló en toda la semana, hoy tengo que llegar a que me hable, y si no te habla, pues otra semana más, y entonces nos vamos enfriando. ¿Qué quiero decir con esto? Cierto día, Dios actúa en cualquier momento. Vas a decir, sí, pero es que él era un sacerdote, y aparte lo que está diciendo ahí más adelante, dice, del sacerdocio delante de Dios según el orden de la clase. Me voy a adelantar un poquitito. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. ¿Ves cómo si obra Dios en la iglesia y en el templo? Te voy a decir algo. Zacarías estaba trabajando. Esa era su chamba. Ahora imagínate que en lo que tú haces, Dios obre. Mientras Viri está enseñando el 2 más 2, sin entrar en trance y sin estar en, a ver, imagínense, niños, levántense por favor, vamos a cantar todos santo, 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 y los niños ni se lo saben, la corren de la escuela, no vuelve a encontrar chamba. Imagínate, Karen, que mientras revisas un animal, no quiere decir de qué modo porque sus fotos son muy, también las de David, ya entró en eso de subir fotos bonitas. Pero imagínense que mientras están revisando un animal para su cuidado, Dios obra. Algo sucede. Cuando estás haciendo números, ahorita hablaban de contabilidad y yo mejor me salí porque yo no quiero ver nada de contabilidad, pero cuando estás haciendo la contabilidad, cuando estás haciendo los cuadres, cuando estás en la noche desvelado y Dios obra. No necesitamos esperar al domingo, eso es lo que te quiero decir. Cierto día Dios te va a sorprender. No necesitamos estar aquí en la iglesia esperando. Sí necesitamos estar en la iglesia, ¿no? Ahora ya nos dijo Abel y Fer me va a aventar aquí su... No necesitamos venir solamente esperando que Dios obre ese día. Ahí te va otro ejemplo, para que no digas, pero pues es que el espiritual. ¿Se acuerdan de Moisés? ¿Qué pasaba con Moisés? ¿Cuándo le habló Dios? En la zarza. ¿Y qué estaba haciendo? Pastoreando, trabajando. Imagínense que vas así con los borreguitos, y con su, que se me olvidó su nombre, su vara o su callado, exactamente, iba a decir su báculo, no sé por qué, de qué me acordé, su vara o su callado, y empiezas a llevar, y de repente tu día normal y ves una zarza. Así era Dios de sorprendente. No estaba, sí hizo algo sorprendente, sí, las zarzas había fuego y no se consumía, sí, pero era un día normal, era un día cualquiera. Dios está en lo espiritual, pero te voy a decir algo, Dios está en lo cotidiano. Dios está en tu día a día. Dios no está contigo solo los domingos. Dios no te va a hablar solamente en la predicación o solamente los jueves porque es culto de oración. Dios está para hablarte todos los días. Versículo 9 y 10. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte
ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. El incienso se quemaba 2 veces al día, una vez por la mañana, antes del sacrificio del holocausto, y en la tarde también después se hacía 2 veces al día. Y aquí dice que se ofrece suerte y que él sale ganador, él sale elegido para ofrecer el incienso y entra al santuario. Entrar al santuario para un sacerdote era lo máximo que podía pasar. Para que nos demos una idea, había miles de sacerdotes y solamente podía ser elegido una vez. Había tantos miles de sacerdotes que había quienes pasaban toda su vida y nunca eran elegidos. Solamente lo ibas a hacer una vez si eras elegido. Si nunca te eligieron, ya no supiste. Ahora imagínate un trabajo que vas a hacer solamente una vez. ¿Cómo lo harías? ¿Con toda la confianza del mundo? Vas a abrir un Excel y vas a hacer una macro, solo una vez. Si la haces bien, te ganas la lotería. Si no, no. Aunque sepas hacer una macro, vas a estar nervioso. Una vez y le toquen suerte. En esto que les decía, y esto es un poco de historia, en esto que les decía, donde el sacerdote iba solamente una vez, se desplazaba, cumplía los deberes en el templo y los cumplía por varios días. Algunos estudios dicen que una semana, otros dicen que un par de semanas estaba ahí. Y se dedicaba a hacer varias cosas, se dedicaba a compartir, se dedicaba a cuidar, a hacer toda esta parte del templo que les decía. Y el sacerdote, cuando hacía esto, y por eso la diferencia entre el sacerdote y el sumo sacerdote, el sacerdote entraba no solamente a los atrios del templo, sino al lugar santo, al santuario, a ofrecer el incienso. Eso quiere decir que estaba a nada del lugar santísimo. Si nos queremos imaginar, y habiendo una tela que dividía, de aquí hacia atrás era el lugar santísimo y aquí era el lugar santo, y hasta aquí entraba el sacerdote. Y donde estaba el incienso estaba pegadito al lugar santísimo. Solamente entraba una persona a ese lugar y eran los sacerdotes. No entraba nadie más, no entraba acompañado. Y detrás del velo es donde ya entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo. Pero solamente era una persona a la que entraba, no más. Y es importante porque ahorita vamos a ver, el altar del incienso estaba delante del velo del lugar que separaba en el santuario el lugar santo del santísimo. En este lugar estaba el arca del pacto, cuya cubierta se llamaba propiciatorio, donde expiaban los pecados del pueblo. Por eso decía, o se sabía, que literal estaba delante de Dios el sacerdote. ¿Por qué es importante? Y oye, Vela, ay, es que eso es bien aburrido, eso incluso yo le hacía preguntas a Fer, oye, es que el tabernáculo, el templo es lo mismo, no es lo mismo. Ay, qué aburrido es. No, claro que es importante, y ahorita vamos a ver un poquitito más adelante. En resumen y de manera rápida, cuando el pueblo veía que el incienso era quemado y que subía, el humo ascendía a los cielos, simbolizaba las oraciones de arrepentimiento, las de confesión, las de acción de gracias del pueblo, por la venida del Mesías, por la paz de Jerusalén, por la nación, por la familia, por la salvación, por todo. Simbolizaba las oraciones del pueblo. Y todas ellas subían al trono de Dios, y por eso dice que se unía toda la gente a orar.
El 10, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Por eso se juntaban, porque era el momento de oración. Era como su jueves a las 8 de la noche. Pero presencial. Ese era el momento especial. Y el sacerdote normalmente entraba a hacer sus deberes, entraba a hacer esto de mantener el incienso encendido rápido por dos cosas. La primera, ¿por qué lo hacía rápido? Tenía miedo de estar cerca del lugar santísimo. Tal vez nosotros hoy no lo concibimos, pero si realmente dijéramos, de aquí para allá está el lugar santísimo y está la misma presencia de Dios, ni siquiera estaríamos en este hotel hoy, tal vez. Habría quien, sí, yo sí quiero ir. Sí, si te acercas y no vienes bien, te quemas y pelas. ¿Realmente te acercarías? Esa era una de las cosas por las que les daba miedo. Al final somos humanos y ahí está la presencia de Dios. Punto número 2. Si haces algo mal, cuando lo estás haciendo porque solamente te toca entrar una vez en tu vida, también te puedes morir. Así de sagrado era el asunto. Por eso es importante conocer el porqué de las cosas. No era nada más sencillo, pues ve, enciende, échale un cerillo, que enciende y te sales. No. Lo quiero decir de una forma, era un ritual hacer las cosas, porque a Dios le gusta que las cosas se hagan bien. Por eso dio instrucciones detalladas para crear el arca y dio instrucciones para crear el tabernáculo y cómo se iba a hacer y las medidas y qué materiales y todo. Por eso los sacerdotes se apuraban y lo hacían lo más rápido posible. Versículo 11. 10. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. El ángel le apareció de manera visible. Dato interesante, la última aparición de un ángel, así como vamos leyendo la Biblia, si la leyéramos del Génesis al Apocalipsis, la última aparición de un ángel antes de eso fue a su tocayo, Zacarías. No es el mismo, no vivió 1.000.000 de años, no. 500 años antes, más o menos, se le aparece un ángel a Zacarías, pero ojo, se le aparece en visiones. Y a este Zacarías, a este nuevo Zacarías, se le aparece en vivo y a todo color, es visible. Y aparte no solamente es visible, le habla. No tuvo un sueño, no tuvo una visión, no dijo, yo pensé que lo vi. No dijo, tengo una, ¿cómo le llamamos ahora? Cuando tienes algo de Dios, una revelación. Por eso la Biblia dice, se le apareció el ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y le aparece con un mensaje porque tenía algo para él y para su esposa. Ahora, por eso les decía, entraba solo a ese lugar. Ya leímos que le dio miedo. Hace unos días se le olvidó a Nati un vaso de agua aquí. Y me dice, oye, es que el vaso de agua. Y yo dije, ¿lo perdemos o voy por él? ¿Lo perdemos o voy por él? Voy por él, me regreso, está bien. Y ya todo estaba apagado y todo. No soy la persona más valiente, cabe mencionar, la verdad. Chistoso porque, pues, si mis hijos me hablan porque tienen miedo, gracias a Dios hoy tenemos celular con luz y con linterna. Y entonces, pues, ya eso me ayuda, ¿no? Imagínense si yo fuera sacerdote. O sea, si me tocara entrar al templo, yo diría, oiga, ¿no quiere alguien mi oportunidad? Se la vendo. Imaginémoslo algo así. Me toca regresar por el vaso
yo vi todo oscuro, todo cerrado y dije, bueno, si está cerrado es de Dios, no voy a entrar por el vaso, pero ya estaba aquí. Y dije, ¿qué va a pensar Nati? Ah, no estaba el vaso. Y la siguiente semana, oigan, se les olvidó un vaso. Dije, no manches, tiene que ver que se casó con alguien, diría Fer, con alguien machín, ¿no? Con alguien que sí la va a proteger. Ya después de 3 chamacos, 7 años, pues ya que me va a decir, no, ya me conoce. Dije, no voy a entrar. Y entonces prendí la luz del celular y entré y estaba el vaso y me lo llevé. Pero estaba solo. ¿A qué voy con esta historia? Yo sabía que venía y que no había nadie aquí. Imagínense que estás aquí y que de repente ves que se te aparece alguien a la derecha. Hasta me puse chinito, dije, ay, no voy a voltear. Imagínate, por eso es importante, entraba solo, no había nadie más, no tenía por qué estar nadie más. Es más, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, en su ropa traía como unos cascabeles, porque si dejaba de sonar, lo jalaban, se había muerto. Así de grave era, no era como que, pues que pase la cruz verde por él, a ver, por favor. Lo jalaban. A ese grado era el templo y todo esto que estamos revisando. Ahora aparece el ángel, llega el ángel, tiene una visión y dice el versículo 12, ¿qué fue lo que pasó? Se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. 5 cosas vamos a ver de aquí al final. Aparece el ángel ¿y qué? Tuvo miedo, recibió un mensaje, dudó, fue confrontado y hay una consecuencia. Primera parte, tuvo miedo. Aunque él era un hombre justo y irreprensible, es una reacción normal, y por eso les hacía el ejemplo de cuando vine por el agua. Es normal que tengamos miedo. Ahora parece que soy el único miedoso que hubiera encendido la luz del celular para ver si estaba. Qué bien. Tenía miedo porque tal vez también, lo que les di al principio, si se equivocaba al hacer la actividad a la que iba, podía morir. La palabra turbó se traduce del verbo tarazó, que literalmente significa remover o agitar. Y el ejemplo es el agua, cuando tú mueves el agua y la agitas. Por eso les decía, si tú vienes y estás aquí y ves que hay alguien a tu derecha, no me digas que nada así como, o sea, significa que Zacarías, no lo dice la Biblia, pero pegó un brinco. Así tipo, Nati, no me nalgues. Pero no le dijo eso al ángel. De ese tipo. No fue nada más como que, porque otro hubiera sido, se quedó paralizado, ¿no? Así como que, no manches, se cae muerto. Por eso es importante estudiar, se agitó. ¿Qué pasaría si ya no Dios, digo, Dios sí visítanos, pero ¿qué pasa si nos visita un ángel? ¿Realmente Karen iría a darle la bienvenida? ¿Y qué pasó, amiga? ¿Cómo estás? Hola, bebé. ¿Realmente sería así o tendría miedo? Viri le daría la bienvenida también y sí, pásate, adelante, bienvenido a la casa del Señor, aquí estás. Y cuando vamos a leer el siguiente versículo, pero cuando lo ve el ángel y ve que se asusta y ve que pega un grito, o sea, un brinco, perdón, me imagino a los gatos cuando los asustas y saltan, así Zacarías. ¿Qué le dice el ángel? ¿Qué le dice? No temas. Le dice, no temas. Versículo 13, pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás a su nombre Juan. Y no vamos a leer ahorita todos los demás versículos porque ahorita el mensaje no es específicamente sobre Juan. Está muy bonito lo que dice, la verdad. ¿En qué me quiere enfocar? Recibí un mensaje. Tu oración ha sido oída.
A ver, no manches, pensemos esto. No podían tener hijos, caminaban rectos, podían reprocharle a Dios: oye, me le estoy rifando, no he hecho nada malo, bueno sí, pero me arrepiento, camino bien, comparto de tu palabra, cuido el templo de Dios, cuido a las ovejas y no tengo un hijo. ¿Esa es tu manera de pagarme? Lo podían hacer si nosotros con menos cosas. Luego estamos ahí, ¿por qué yo? La verdad, eran ejemplo. No creo que hayan orado 1 o 2 años. Yo creo que habían orado toda su vida. Pensemos, y voy a decir un número así al azar, porque esa gente vivía muchos años. Pensemos que tenían 100 años. Imagínense, a lo mejor no oraron 100 años, ¿no? Porque pues, tuvieron un tiempo de niñez, de ser bebé y todo eso. Imagínense que se juntaron a los 20. Y yo sé que ahorita los de aquí de 23 así como que, oh, ya me quedé. No, imaginemos que a los 20. Y no pudieron tener hijos. Y no es como ahora que, pues mira, hay muchas cosas que puedes hacer, ve con el médico, te va a dar unas hierbas, o mira, puedes, no sé, no hay que meter en problemas. Muchas cosas que puedes hacer el día de hoy. No era así. Y le dice: tu oración por aquello que has estado orando toda tu vida, por lo que has estado orando 80 años, ha sido oída. ¿Por qué has estado orando tú? ¿Y cuánto tiempo has estado orando? A veces la verdad pasan 1 o 2 días de ferviente oración y después se te olvida y ya te quedas dormido. A veces sí, llevas muchos años orando por algo. ¿Por qué has estado orando y cuánto tiempo? Bueno, imagínate que después de 80 años, que no sé si es mucho o poco porque ahorita lo vamos a ver, ves algo, no sabes qué es, te da miedo, pero te dice: tu oración ha sido oída. ¿Qué significa eso? Algo te conoce. No te está hablando al tanteo. Algo te conoce. Hay momentos que esperas toda la vida y hay ocasiones que haces, y hay oraciones, que haces toda la vida y de repente, cierto día, un día cualquiera, que vas al trabajo, que estás en el autobús, que vas en el carro, que estás con tus papás, que estás con tu mamá, que estás en el inglés, que estás en el Zoom, que estás en la junta, que estás cerrando un negocio, un día cualquiera, llega el kairos de Dios a tu vida. Así. El ángel es específico en la respuesta de la oración que seguramente han hecho por años y comienza a darle una profecía y un propósito de su hijo que ni siquiera ha sido concebido. O sea, no nada más le dice: tu oración ha sido contestada. Además, le dice: y tu hijo, y le empieza a dar una señor profecía. Cuando viene alguien y nos visita, que sabes que es profeta, queremos pasar. Aquí, así, bueno, yo no sé, yo les voy a ser franco, yo siempre fui de que ore por mí, que me diga algo, que me diga algo. Total, te dice algo y ni haces nada. La verdad, no cambias o no lo crees. Y luego escuchas que va a venir otro profeta y vas y, ahora sí Dios, si me dices algo, ahora sí, te lo prometo, y dime, dame dirección y todo. Y te vuelve a decir algo y vuelves otra vez a no hacer nada. Le aventó una profecía grande. ¿Qué le pasó a Zacarías? Y también pongámonos un poco en su lugar. 5 cosas que le pasaron en unas horas. Le toca ejercer su responsabilidad en el templo. Va a estar 1 o 2 semanas en el templo. 2, es elegido para entrar al santuario a ofrecer incienso. Algo que solamente te iba a tocar
una vez en la vida y le tocó. 3, ve un ángel. 4, le dice que su oración ha sido oída y que tendrá un hijo. 5, no solamente va a tener un hijo, sino que el propósito de ese hijo es enorme. Yo ahí, si no me desmayé viendo al ángel, me hubiera desmayado. 5 cosas pasaron en ese momento. No es cualquier cosa. Hoy lo vemos y, ay, sí, pues no manches. Ay, vi un ángel. Pues no que estaba en el templo, no que era justo. Tuvo miedo, recibió un mensaje. ¿Y qué pasa? A veces nosotros somos así. ¿Será Dios que me está abriendo estas puertas? ¿Será Dios que me está dando esta palabra? ¿Qué leímos hace ratito de la declaración? En Dios no hay llegadas antes o después. Dios es exacto. Versículo 18. Pónganse de pie, por favor, y léanme el versículo 18 para que no se me duerman porque ya está haciendo calor. Ya casi vamos a terminar. Versículo 18. 1, 2, 3. Listo, siéntense. ¿Cómo puedo estar seguro de esto? El miedo y la incredulidad. Ay, esa niña. El miedo, perdón, pasó el miedo, Zacarías pasó de miedo a incredulidad, así también, en un segundo. Y le dice, ¿cómo puedo estar seguro de esto? ¿No me estás viendo que ya estoy arrugadito? ¿No te das cuenta que físicamente ya hay cosas que no puedo? Aquí porque somos una iglesia ahorita de jóvenes, ¿verdad? Pero ¿no me estás viendo? Y él lo que hace, le pide, como lo hizo en su momento Abraham, como lo hizo en su momento Gedeón, como lo hizo Ezequías, pide una señal. Le acaban de dar respuesta a su oración de años y pide una señal. Se negó a creer que se le había concedido la respuesta para eso que tanto había orado y eso que tanto anhelaba. Y la realidad, ya hemos hablado, y no es el tema del día de hoy, no vamos a hablar de fe, no vamos a hablar de creer, pero la realidad es que es más fácil no creer y es más fácil dudar que creer y caminar en eso que estás creyendo. A Zacarías lo nublaron 3 cosas: el temor de ver al ángel, la duda de algo que no podía ocurrir y su capacidad misma y lógica natural de que sucediera. Su edad parecía tener más consecuencia que la promesa de Dios. Se le olvidó quién había escuchado su oración. Se le olvidó. Versículo 19. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel. Bueno, voy a leer el 18 y me voy a seguir. Dice, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y le empieza a decir, ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales cumplirán a su tiempo. Pero versículo 19, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte buenas nuevas. Y le dice primero, es confrontado, y le dice, yo soy Gabriel. Solamente hay 2 ángeles en la Biblia, 2 que son nombrados por su nombre. Gabriel y ¿quién? Y Miguel. Solamente esos 2. Y ahí tienes a uno
que es un mensajero de Dios, porque Gabriel era el encargado de dar los mensajes. Y de ahí, pues dijo, pues ya aprovechando que vine a dar la vuelta a la tierra, pues despuesito me voy con María y le voy a dar un mensaje. Y le dice, yo soy Gabriel. Primero te voy a decir quién soy. Yo soy Gabriel. Te voy a decir de dónde vengo. Estoy delante de Dios. A ver, no estás hablando con cualquier figura, no voy a decir persona. No estás hablando con cualquier figura. Soy Gabriel y estoy delante de Dios. Y he sido enviado, tercer cosa, he sido enviado a hablarte. A eso vine. Ese es mi propósito hoy. No era un ángel común. Si queremos que nuestras oraciones reciban respuesta, debemos de ser receptivos a lo que Dios puede hacer en situaciones imposibles y debemos esperar que obre a su manera y en su tiempo. ¿Cómo se llama el mensaje del día de hoy? Propósito a tiempo. Oye Dios, es que llevo 80 años pidiéndote tener un hijo y no lo tengo. ¿No crees que llegaste un poco tarde? ¿Ustedes creen que Dios llegó tarde? ¿Creen que se le había pasado a Dios? No. Y así, la realidad es que así somos a veces nosotros, con muchas cosas. No, es que ¿sabes qué, Dios? Si tú hubieras hecho que mi papá se quedara, pues las cosas serían diferentes. Mi papá pues se fue por los cigarros, dicen, y hubiera sido diferente. ¿Fue complicado para mí y para mis hermanos? Sí fue complicado. No fue sencillo. Pero aquí estamos, no sé si bien o mal, ¿no? Pero aquí estamos. ¿Había un propósito en ello? Sí. Dios toma a veces lo que no es y lo convierte en algo que es. Dios no llega tarde, Dios es exacto. Y a veces nosotros demandamos y decimos, Dios, pues es que te estás tardando respecto a qué. Ahora resulta que los que conocemos el tiempo somos nosotros. Es que Dios, no entré a la escuela y llevo 5 oportunidades de entrar, o soy muy burro o no quieres que entre. Bueno, a lo mejor no has estudiado lo suficiente, pero tú qué sabes que a la 6ª vez cuando entras, ustedes que están jóvenes, conoces a la persona indicada. Les brillaron los ojitos. ¿Tú qué sabes que ahorita que no has encontrado trabajo, que estás batalle y batalle y batalle, de repente se te ocurre emprender y vender cosas en Amazon y de repente ¡pum!, explota tu negocio? No, Dios, es que eso si hubieras hecho hace 5 años, sí me hubiera dicho que sí la persona a la que le llegué, sí me hubiera casado. Dios tiene los momentos exactos. Ya leímos un poquito, ya leí adelante, hay una consecuencia. Se queda mudo por no creer. ¿Es raro que se haya quedado mudo? Pues no. ¿Cómo vas a hablar de algo que no creíste? Aguas, si de repente ve a alguien y no puede hablar, ya sabemos. ¿Cómo vas a hablar, cómo vas a testificar de algo que tú no creíste? Cuando el sacerdote salía, si se dieron cuenta cuando leímos, dice que la gente se extrañaba de que no salía. Cuando el sacerdote salía, daba una bendición que normalmente era la de Números: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová no alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Zacarías, al quedarse mudo, no pudo dar la bendición al salir. Zacarías no pudo decirle a los demás su experiencia sobrenatural de ver a un ángel en el templo. Zacarías no pudo dar la increíble noticia de que iba a ser papá.
Tampoco sería capaz de realizar sus labores sacerdotales de enseñar, porque estaba mudo. Y no crean que estuvo mudo y entonces empezó a hablar por señas bien, porque no es como que, ay, te lo compenso ahora con esto. De hecho, cuando dice, ¿cómo se va a llamar tu hijo? Dice que le presten un iPad, bueno, una tabla, y escribe su nombre. Quiero que entendamos, el no creerle a Zacarías cambió el propósito de Dios. No. El propósito de Dios no se movió. Iba a nacer Juan, lo creyera Zacarías o no lo creyera. El propósito que Dios tiene en general se va a cumplir. Yo no sé si cada uno de nosotros va a ser como el electrocardiograma que les decía que todo va bien y de repente se sale, y está muy alto y está muy bien y de repente está muy bajo, que sientes que se te va. Yo no sé cómo es tu vida, pero lo que yo hoy te quiero decir es que el propósito de Dios se va a hacer. La narración ya después no ofrece los detalles de cómo lo recibió su esposa. Imagínense 2 semanas de no estar en su casa, no sabemos en qué día pasó, o 1 semana, y de repente llega con su esposa, y de por sí los hombres no somos como, ¿y cómo te fue? Bien. ¿Qué hiciste? Nada. ¿Cómo estuvo el día? Igual. Bueno, yo de repente hablo un poquito más, de repente no siempre, pero no somos muy expresivos. Imagínate, no habla, no sabemos cómo se lo dijo a su esposa, ni la reacción de la increíble noticia. Conclusión: los planes y propósitos divinos establecidos en la eternidad van a suceder. Lo que Dios ya tiene establecido en la eternidad va a suceder. ¿Lo vas a creer tú o no lo vas a creer? Sí o sí va a pasar. La descripción de Lucas hace a Zacarías y a Elizabeth ser creyentes imperfectos, pero genuinos. Ellos eran humildes, justos y obedientes y devotos, y servían al Señor. Y cumplieron con el propósito al final. Ya no leímos, pero Elizabeth se emociona y dice que se espera en casa, se guarda. De hecho, es interesante ver que Elizabeth queda embarazada después de que Zacarías salió del templo, o sea, cuando llega a su casa. No es como María de, ya va a quedar embarazada y llegó y ya está embarazada. No. Dice que Zacarías sale, termina de hacer sus cosas en el templo y después queda embarazada. Y dice que se resguarda en casa 5 meses. Pues por si acaso, ¿no? Por si, ¿qué tal que no? Es como cuando, es que me costó mucho embarazarme, pues te esperas 3 meses ahora para publicarlo en Facebook, ¿no? 3 o 4 meses ya que ves que pasaron los momentos complicados. Vamos a leerlo nuevamente. En Dios no hay llegadas antes o después. Dios es exacto. Dios no se mueve en los tiempos se mueven en Dios. Dios y su propósito no se detienen. Pónganse de pie. Ya terminamos. Vamos a leerlo y vamos a orar. Dice, 1, 2, 3. En Dios Ok, ahora lo vamos a decir así como que lo creemos. Así como que, sí es cierto lo que me platicó. Sí. 1, 2, 3. No hay llegadas antes o después. Dios es exacto. Dios no se mueve en los tiempos se mueven en Dios. Dios y su propósito no se detienen.
Cierra tus ojos y vamos a orar. Cierren todos sus ojos y vamos a orar.